Bien, seguimos aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son. Esta señora todavía no es primer ministro porque no ha podido hacer coalición con los partidos de derecha. ¿Cómo se llama su movimiento? Fratelli d'Italia. Es como hermandad italiana, ¿verdad? Eh, Ella es Giorgia Meloni, debe ser la primer ministra italiana. Es de supraderecha, pero ganó por las posiciones que tiene acerca de la familia, acerca del aborto, de la ideología de género, de los LGBT, etcétera, etcétera. Está en contra de todo eso. Pero llega a Italia en momentos de crisis. Ahí estaba Mario Draghi. Draghi fue un funcionario internacional importante, un hombre sumamente importante en la solución de la crisis europea del 2008 en adelante, con Lehman Brothers y todo eso que se llevó, lo que el viento se llevó, que se llevó mucho. Es italiano, fue el presidente del Banco Central Europeo y un hombre fundamental en la solución de la crisis. Luego, por todo ese prestigio ganado, pues llega a ser primer ministro en Italia. Lamentablemente, la coalición se disolvió y el gobierno con ella, la que representaba a Draghi. Llega esta señora y llega bajo un problema serio porque Italia había estado cerrada. De hecho, Italia venía confrontando problemas económicos fuertes, de decadencia, si usted lo quiere. La economía italiana pues ha sentido mucho revés, pero aún así con la salida de Inglaterra de la Unión Europea, estamos hablando de que Italia representa la tercera economía de la Unión Europea ahora mismo. Que los italianos, pero han retrocedido, se siente la crisis en Italia más que en cualquier otro punto de Europa, de esos países fuertes. Según información de la eléctrica italiana Eni, Eni es la compañía de electricidad italiana, Rusia ha dejado de suministrar gas a Italia por el momento. La empresa rusa Gazprom ha anunciado que ya no puede entregar gas a través de Austria, dijo Eni. El gas ruso normalmente llega y se distribuye desde la ciudad fronteriza entre Italia y Austria, en Tarvisio, en Italia. Las cantidades entregadas ya habían caído considerablemente en los últimos días. Un portavoz de Eni le dijo a la agencia de noticias ANSA que Gazprom había anunciado que ya no podía realizar envíos a Austria. Sin embargo, eso no es cierto. Según información de Eni, Austria continúa recibiendo gas ruso. Cuando estalló la guerra, Italia recibió un 40% de su demanda de gas de Rusia. Hasta ahora recibía 25% y después de hoy no recibe nada. Giorgia Meloni, futura primer ministro, dijo que antepondría los intereses nacionales a la hora de hacer frente al aumento de los costos de energía. Y se fue más lejos. Dijo que Italia vuelve a defender sus propias necesidades porque todos los demás lo hacen también. Y esas declaraciones de Giorgia Meloni, que por eso le traje esta información, aparte de que ustedes sepan que Gazprom ya no le vende gas a Italia, ellos lo han tratado de buscar de uno que otro país del norte de África, pero esa afirmación, cuando ella dice que Italia vuelve a defender sus propias necesidades, es que Italia va a buscar el gas como sea, aunque lo que interpreto yo, aunque sea negociando con Putin, por debajo de la mesa, que va a pensar en lo italiano porque todos los otros hacen lo mismo. Hay un fuerte problema en
en Europa con la guerra, no solamente con el desabastecimiento de gas, ahora a la víspera del invierno, sino también en cuestiones estratégicas. Fíjense de qué forma los europeos dependen de los Estados Unidos. Cuando hablamos de la OTAN hablamos de principalía de los Estados Unidos, que es la cabeza de esa organización que conforman todos los países del norte del Atlántico. De hecho se llama OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y ahí están los europeos, pero también está Estados Unidos y Canadá. Lo cierto es que Europa se ha despreocupado mucho con eso y entonces ante el despertar del oso ruso y los músculos que saca Estados Unidos, están ellos en el medio, tal vez con Francia, Inglaterra, con cierta capacidad armamentística. Ustedes vieron cómo cuando estalló el conflicto, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, anunció que anualmente en el presupuesto van a estar destinados, creo que 100.000 millones de euros o 200.000 a fortalecer sus fuerzas armadas, su tecnología, pero otros países le siguen. Este es el caso de lo que propone Pedro Sánchez, presidente del gobierno español. Amenazas químicas, decía, biológicas, radiológicas y, por supuesto, también nucleares. Señorías, todo esto me lleva a una reflexión, y es que la defensa de la paz requiere de los recursos adecuados. Esta guerra ha movilizado a todos los aliados y son muchos los países, yo diría que no la mayoría, la totalidad de países europeos han anunciado ya esfuerzos significativos para mejorar su defensa. Y ahora es perentorio acelerar esos esfuerzos. Nuestro compromiso como Estado miembro de la Unión Europea y también de la OTAN, de un Estado que es fiable, que con responsabilidad y también con solidaridad a la hora de garantizar la seguridad de todas nuestras fronteras, no solamente las próximas, sino también las lejanas, responde a los retos a los que se enfrenta y hace que resulte impostergable, señorías, algo que he dicho en anteriores ocasiones, y es aumentar nuestro presupuesto en defensa. Nuestro deber es alcanzar en defensa ese 2% de nuestro Producto Interior Bruto a lo largo de los próximos años. No hablo de un incremento súbito, porque no tendría el propio Ministerio capacidad de poder absorber todo ese recurso ingente de capacidades financieras. Por tanto, no hablo de un incremento súbito, pero sí progresivo. Estoy enunciando simplemente una evidencia, señorías, y es que debemos sacar conclusiones de esta guerra. Nuestra seguridad está amenazada y por eso se tiene que reforzar. Tuvieron los argumentos de Pedro Sánchez, va a tener respuesta fuerte en el Congreso. Europa está en esa disyuntiva, ¿tomamos la carrera armamentística o no? Yo creo que al final se va a imponer esa posición de Sánchez, no solamente ahí, sino en la mayoría de los países europeos. Y creo que al final se desligarán de los Estados Unidos porque son bloques con intereses diferentes. Inclusive son competencias comerciales, que dicho sea de paso fue lo que dio origen a la creación de la Unión Europea. Esa dependencia, luego de la Segunda Guerra Mundial, de los europeos, en la parte económica y defensiva de los países occidentales, me refiero a europeos, de los Estados Unidos. Vamos a un cambio. Mañana hay elecciones en Italia